Hola, hoy hablaremos sobre los productos notables y en este caso hablaremos sobre el cuadrado de un binomio, ¿ok? Cuadrado de un binomio. Sí, como su nombre lo especifica, se trata de un binomio el cual está elevado al cuadrado. Ahora, pueden ocurrir dos casos: que ese binomio sea la suma de dos cantidades. Entonces estaríamos hablando del cuadrado de la suma de dos cantidades, y también puede ser que sea la diferencia entre dos cantidades, y en este caso hablaríamos del cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Empecemos primero con lo que sería el cuadrado de la suma de dos cantidades. ¿Qué nos indica el teorema? ¿Sí? ¿Qué nos indica el procedimiento? Que para desarrollar el cuadrado de la suma de dos cantidades debo colocar la primera cantidad elevada al cuadrado. Luego debo sumar el doble producto de la primera cantidad por la segunda cantidad, ¿sí? Y posteriormente sumar la segunda cantidad elevada al cuadrado, ¿ok? Esto es lo que me indica el teorema de cómo debe ser desarrollado el cuadrado de la suma de dos cantidades, ¿ok? La primera cantidad elevada al cuadrado más el doble producto de la primera cantidad por la segunda cantidad más la segunda cantidad o el segundo término elevado al cuadrado, ¿ok? De manera que si desarrollamos nos quedaría a cuadrado más 2ab más b cuadrado, que sería lo que nos indica el teorema. Entonces, recordar, el cuadrado de la suma de dos términos equivale o es igual al primer término elevado al cuadrado más el doble producto del primer término por el segundo término más el segundo término elevado al cuadrado, ¿ok? Si fuera el cuadrado de la diferencia de dos términos, ¿okay? El teorema, como observamos, prácticamente se mantienen casi las mismas características, solamente cambia el signo del segundo término. Entonces podríamos indicar que el cuadrado de la diferencia de dos términos es igual al primer término elevado al cuadrado menos el doble producto del primer término por el segundo término más el segundo término elevado al cuadrado. Noten la diferencia. Cuando se trata del cuadrado de la suma de dos términos, todos los signos son positivos. Pero cuando se trata del cuadrado de la diferencia de dos términos, el signo del segundo término es negativo. ¿Ok? Listo. Pasemos a desarrollar una serie de ejercicios para que quede claro este producto notable. X más 7 todo elevado al cuadrado. Aquí tenemos el cuadrado de la suma de dos términos. Como dijimos hace un rato, solamente es cuestión de aplicar lo que me indica el teorema o el procedimiento. El primer término elevado al cuadrado más el doble producto del primer término por el segundo término más el segundo término elevado al cuadrado. ¿Ok? Una vez aplicado el proceso o el teorema, desarrollamos x al cuadrado, x cuadrado, más 2 por x por 7, 2 por 7, 14 por x, 14x, más 7 al cuadrado, que sería 49. Y de esta manera habré desarrollado el cuadrado de la suma de estos dos términos. Veamos este otro ejercicio. Un medio de a más 3, todo elevado al cuadrado. Apliquemos lo que dice el teorema del procedimiento. Cogemos el primer término y lo elevamos al cuadrado. Más. Ahora escribimos el doble producto del primer término por el segundo término. Y luego más el segundo término elevado al cuadrado. Listo. Una vez aplicado lo que me dice el procedimiento del teorema, procedemos a desarrollar un medio de a elevado al cuadrado. Un medio elevado al cuadrado sería un cuarto. Y a elevado al cuadrado sería a cuadrado. Más 2 por un medio de a por 3. Primeramente las cantidades numéricas. 2 por un medio por 3. 2 con 2 podemos simplificar y solamente nos quedaría 3 por a, 3a. Más 3 elevado al cuadrado, que sería 9.
y así tendremos desarrollado el cuadrado de la suma de esos dos términos. Bien, y por último, veamos este tipo de ejercicio. 5m elevado a la 2x menos 3 menos n elevado a la 4x, todo elevado al cuadrado. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos el cuadrado de la diferencia de dos términos. ¿Qué nos dice el procedimiento? Que escriba el primer término, 5m elevado a la 2x menos 3, y que lo eleve al cuadrado. Luego, cuando se trata de la diferencia, el signo del segundo término va a ser negativo. Luego escribimos el doble o el duplo, el doble producto del primer término, que es 5m elevado a la 2x menos 3, por el segundo término, que sería n elevado a la 4x. Más, ojo, el segundo término, n elevado a la 4x, elevado al cuadrado. ¿Ok? Una vez aplicado el proceso, una vez aplicado lo que dice la fórmula, desarrollamos 5m elevado a la 2x menos 3 elevado al cuadrado, vamos por partes. 5 al cuadrado sería 25. Y m elevado a la 2x menos 3 elevado al cuadrado, si recordamos las leyes de potenciación, una potencia elevada a otra potencia se escribe en la misma base y se multiplican los exponentes. En este caso quedaría 2x por 2, 4x, menos 3 por 2, 6. ¿Ok? Desarrollamos la parte de acá. Primeramente, los números. 2 por 5 sería 10. Y esto que está aquí, esta potencia y esta potencia se escriben igualita porque no se puede trabajar con ellas ya que no tienen las bases iguales. Entonces me quedaría m a la 2x menos 3 y n elevado a la 4x. Por último, más el segundo término elevado al cuadrado. ¿Sí? Escribo la misma base, n, y multiplico los exponentes, tal y cual lo había trabajado en esta parte de acá. 4x por 2, 8x. Y quedaría desarrollado. ¿Ok? Espero haya quedado claro ese producto notable. En los siguientes videos hablaremos de los otros productos notables. Recuerden que el texto base que estamos utilizando para la elaboración de estos ejercicios y para que se preparen es el de matemática simplificada, que se encuentra colgado en este grupo de trabajo. ¿Ok? Listo.